Buenos días. Hoy vamos a ingresar en un nuevo tipo de energía, la energía que tiene la Tierra, es decir, la energía geotérmica. Esta energía sí tiene un origen volcánico y la podemos extraer del interior de nuestro planeta para aprovechar precisamente ese calor y convertirla, quién sabe, no solo en sistema de calefacción, sino también en electricidad. ¿De dónde surge este calor? Se tiene la hipótesis de que tiene dos orígenes. Primero, la primera teoría dicen que es desde el momento de la formación de nuestro planeta, que más o menos ocurrió entre 4.500 años atrás, ¿verdad? Se nos dice que en esa época había una nebulosa formada por gases, hidrógeno, helio, y además desechos espaciales que habían sobrado de la formación del Sol. Es decir, todos los planetas tenían este mecanismo de formación. Entonces, esos pequeños pedazos espaciales, además de los gases, se agruparon en una masa giratoria. Y esta masa giratoria creció hasta convertirse en una esfera incandescente de roca y metal, ¿verdad? Luego se produjo con millones de años el enfriamiento donde se formó la corteza terrestre. Pero internamente aún queda mucho de ese calor, el calor original de la formación. La otra teoría menciona que también surge calor de la descomposición constante de los isótopos que se encuentran en el interior de la Tierra. Estos isótopos, con la intensa energía que desprenden, causan la fusión de las rocas. Nos estamos refiriendo al torio 232, al uranio 235, 238, al potasio 40, etc. Bueno, dijimos que luego de los millones de años se habían formado las capas terrestres debido a que hay una diferencia de densidades. Y en forma general se menciona que la Tierra tiene tres capas. La parte externa, que se denomina corteza, una parte intermedia, manto, y la parte central, el núcleo. Entonces, de acuerdo a su composición y además temperatura, nos muestran como este tipo de clasificación. Una corteza, que es apenas el 1% del total de la masa. El grosor de la corteza varía de 5 a 70 kilómetros. En las zonas oceánicas el espesor es menor, de 2 a 20, y en cambio en los continentes de 30 a 70. Normalmente está formado por silicio, magnesio, aluminio, etc. Respecto al manto, se divide en dos partes, el manto superior y el manto inferior. El superior, el que está más cercano a la corteza terrestre, puede tener hasta 400 kilómetros de espesor. También está formado por silicatos refractarios y además silicatos cristalinos. Y ya está formado por magma que llega a temperaturas hasta de 1200 grados centígrados. Debajo del manto superior se encuentra el manto inferior, que tiene un espesor desde 400 a 2900 kilómetros. Se sabe que está formado por hierro, calcio y aluminio fundamentalmente. Y el magma es de menor viscosidad que el del manto superior, alcanzando temperaturas hasta 3000 grados centígrados. Ya llegando a la parte central de nuestro planeta, al núcleo, también hay dos partes. Un núcleo externo. Este núcleo externo tiene un grosor entre 2.900 a 5.100 kilómetros. Están formados por materiales de menor densidad de hierro, la temperatura más o menos de 4.000 grados centígrados, y hay que saber que este núcleo exterior prácticamente está en fase líquida. Sin embargo, el núcleo interior, que llega a tener un grosor de 5.100 hasta 6.371 kilómetros, está formado por hierro y níquel, pero se encuentra en fase sólida debido a las gigantes presiones a las que se ve sometido. Pero las temperaturas, por supuesto, son mayores a 5.000 grados centígrados. Acá tenemos una figura donde nos muestran la existencia precisamente de las distintas capas, la corteza continental y la corteza oceánica, debajo de los océanos, ¿verdad?
Después acá está el manto, la parte superior, el manto inferior. Acá tenemos el núcleo externo, fase líquida, que se está moviendo, ¿verdad? Y el núcleo interno. Bien, entonces ese calor que tiene en nuestro planeta sale hacia afuera, ¿verdad? Y se disipa en todo el universo. Respecto al aprovechamiento de esta energía, se produjo en Italia en 1904, en el Larderello, y aún todavía esa planta sigue en servicio. Un país que consume gran cantidad, o produce más bien gran cantidad de su energía, indicándonos que hasta un 60% es Islandia. Y bueno, la corteza sabemos que está dividida en grandes placas tectónicas, dicen 7. Estas se desplazan, se supone, sobre el manto superior fundido. Nosotros vivimos prácticamente sobre placas móviles. Estas placas móviles o tectónicas se desplazan, a una velocidad más o menos de 5 centímetros por año. Bueno, cuando las placas, por ejemplo, friccionan entre sí, ya sabemos los efectos, ¿verdad? Sentimos temblores. Bueno, entonces acá está nuevamente un dibujo donde podemos ver el movimiento de las placas de distintas formas, todas debidas como efecto al movimiento del manto. El manto superior, o sea, las rocas fundidas más calientes tienden a subir. En este movimiento de subida se van enfriando, luego van cayendo, nuevamente bajan y se van formando corrientes de convección. En este caso, por ejemplo, causa movimientos divergentes, ¿verdad? Haciendo que las placas se separen. En cambio, otras, por efecto también de ese movimiento convectivo del manto, se producen zonas de subducción, es decir, una capa, una corteza oceánica, la que está debajo del océano, se introduce debajo de la corteza continental, ¿verdad? Y en este sector es donde surgen los volcanes. Entonces, estos movimientos son convergentes. Por supuesto que las zonas de gran, manifestaciones volcánicas, las temperaturas que se producen son mayores a los 200 grados centígrados. Bien, entonces la Tierra tiene gradientes térmicos. A medida que bajamos al interior de la Tierra, se pueden encontrar gradientes térmicos normales de 1 grado centígrado por cada 33 metros. Hay gradientes pequeñas como de 1 grado por cada 100 metros. Pero sin embargo hay lugares donde se puede ver la variación de 1 grado centígrado cada 11 metros. Por lo tanto, nuestra Tierra tiene zonas atractivas para aprovechar la energía geotérmica. Un lugar interesante son los fondos oceánicos porque sabemos que el espesor de la corteza es menor que la corteza en la parte continental. También en las zonas cercanas a las cadenas montañosas, por ejemplo los Andes, donde se van a formar seguramente, energía emergente en el lugar, y también todas las regiones de actividad volcánica, es decir, las zonas de subducción. Estas zonas de actividad volcánica forman lo que se llama el Cinturón del Fuego del Pacífico, que más o menos se extiende desde las costas del Asia hasta América, ¿verdad? Entonces vamos a ver que precisamente cuando llega a Sudamérica recorre toda la parte de la costa, pasando por Ecuador, Perú, Chile, etc. ¿Cómo sale ese calor? ¿Cuál es el mecanismo de transporte? El mecanismo fundamental es el de conducción. Tenemos la ecuación de Fourier, donde K es la conductividad térmica de los materiales, la relación de la diferencia de temperaturas respecto a la profundidad es el gradiente térmico, y vamos a ver que la conductividad tiene distintos valores de acuerdo al tipo de roca por la que está formada nuestra corteza. Aquí tenemos la caliza, la arenisca, la arcilla, el esquisto, el granito, cada una de estas con valores promedios diferentes de conductividad térmica. Por otro lado, para hacer los cálculos se suele considerar valores promedio tanto de la densidad de nuestra Tierra, la conductividad térmica y además el calor específico que pueda presentar. Vamos a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, se dice que por perforaciones sabemos que tiene este tipo de variación de temperatura
en la superficie 10 grados centígrados. Sin embargo, a 1100 metros ya la temperatura es de 43 grados y a 1461 grados centígrados. Con estos datos nos piden calcular el flujo de calor de 1100 metros de profundidad, desde 1100 se supone, con esta conductividad térmica. Por otro lado, nos dicen la temperatura 1200 si conocemos su gradiente térmico. Y luego la conductividad térmica entre 1400 y 1100 metros. Aplicamos entonces la ecuación que se nos ha mostrado, la de Fourier, para encontrar el flujo de calor. Tenemos la conductividad, ¿verdad? Tenemos la diferencia de temperaturas entre la superficie y es el lugar de los 1100 que vemos acá en la tabla, es de 43 grados centígrados. Y tenemos además el espesor, se supone de 1100 hasta la parte superior de la corteza, 0 metros. Resolviendo tenemos el resultado. Para la parte B, para encontrar la temperatura, aprovechamos la definición del gradiente térmico. Sabemos que el gradiente térmico va a ser igual a este valor multiplicado por delta Z, donde está el delta Z, esa diferencia de profundidad entre 2000 y 1400. Entonces la temperatura en ese espesor de tierra está a 76 grados centígrados. Y para encontrar la conductividad promedio, despejamos de la ecuación la cantidad de calor respecto al gradiente térmico y tenemos el valor de la conductividad promedio de 1.2 watts sobre metro grado centígrado. Bueno, son sencillos los ejercicios de esa parte, pero entonces las fuentes de energía geotérmica tienen una clasificación de acuerdo a la entalpía que tienen. Se dice que es una geotermia de alta entalpía cuando la temperatura está entre 150 a 400 grados centígrados, con un gradiente térmico elevado de 80 a 100 grados por cada kilómetro. Y esto, por supuesto, se va a encontrar en las zonas de gran actividad volcánica, y por la temperatura alta que tiene, directamente se aplica para producir energía eléctrica. Tenemos las de geotermia de media entalpía cuando la temperatura varía entre 70 a 150. Ya sus gradientes son un tanto menores, de 40 a 80 grados por cada kilómetro de profundidad. Esta se puede utilizar para sistema de calefacción en viviendas, por ejemplo, u otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo secado de productos agrícolas, varias aplicaciones industriales, pero además en energía eléctrica, cuando llega a temperaturas arriba de 100. Y las de baja entalpía, las temperaturas están entre 50 y 70, son temperaturas útiles fundamentalmente para producir agua caliente sanitaria, la que vimos anteriormente, el ACS. Bueno, también se utiliza en invernaderos, etcétera, ¿verdad? Respecto a manifestaciones hidrotermales, nosotros tenemos todas estas en Bolivia, allá en la parte cercana a Potosí, cerca de la frontera con Chile. Las fumarolas, por ejemplo, que tienen esta forma, se produce un flujo constante de vapor y gases. Gases de sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, y las temperaturas que alcanzan es de 500 grados centígrados. Es interesante entrar a temperatura que fácilmente podía aprovecharse de acuerdo al caudal que podría contener esta fumarola para producción de energía eléctrica. Las solfataras se caracterizan porque forman azufre. Entonces, de momento en momento sale el vapor con gases, los gases CO2, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y además tenemos gases de óxidos de azufre, temperaturas menores de 200 grados centígrados. Bien, entonces los géiseres, que también la han de ver en películas, los que han viajado al lugar de Laguna Colorada, etcétera, de rato en rato también lo sale, digamos así, corrientes de vapor con agua caliente, ¿verdad? Y tiene gran contenido de sales. Entonces, precisamente esta cantidad de sales que bota, tapan el orificio por acá, y cuando la presión de vapor se incrementa, entonces rompe esa capa y salta, ¿verdad?, ese flujo de vapor y agua caliente. Las temperaturas de 70 a 100 grados centígrados. Respecto a una estructura hidrotermal, los acuíferos de agua caliente tienen esta estructura. Tiene una zona de recarga
por ejemplo, casi siempre por agua de lluvia, el agua penetra al interior de la tierra hasta la zona del acuífero, ¿verdad? El acuífero entonces se encuentra entre dos capas impermeables, una capa superior hacia la superficie y una capa inferior que separa precisamente del magma. La capa inferior es la roca calefactora. Entonces, como el acuífero que está acá circulando entre los residuos de rocas se va a calentar por conducción del calor, entonces hay lugares por donde sale y se manifiestan precisamente los que hemos visto, ¿no? Géiseres, solfatars, etc. Y se podía acceder a ellos a través de digamos, la perforación de pozos geotérmicos. Precisamente hablando de las técnicas de exploración, se aplican primeramente la exploración para poder identificar las zonas con estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos. Si decimos estudios geológicos, la hidrología, por supuesto, nos va a permitir encontrar el lugar, el tamaño y el área de interés. Cuando los estudios son de carácter geoquímico, además ya se van a medir las temperaturas, los tipos de fluido del que está formado ese recurso geotérmico, y si tiene fuentes de recarga. Además, se pueden ver a través de los isótopos cuál es la edad de los fluidos que tiene. Y la geofísica nos permite determinar precisamente los parámetros físicos, como la conductividad eléctrica, la densidad y además el magnetismo que puede haber en el lugar. Bueno, con esos estudios, si son exitosos, por supuesto, los ingenieros deciden realizar perforaciones, se supone inicialmente exploratorias, con un diámetro de pozo que varía de 8 a 26 pulgadas. Si las perforaciones son positivas, es decir, si se tiene el caudal suficiente de fluido que sale y presiones también elevadas, entonces ya se pasaría a la explotación del recurso geotérmico. Precisamente la explotación de un recurso geotérmico se puede hacer de tres fuentes: de acuíferos calientes, de sistemas ígneos calientes y de rocas secas calientes. Vamos a ver la primera, la explotación de acuíferos calientes. Ya he mostrado en la figura que por debajo de cierta parte de la tierra se encuentran los acuíferos calientes, agua caliente debido a que está en contacto con la capa impermeable de roca calefactora en la parte inferior. Este acuífero tiene un espesor delta Z, tiene una temperatura de T sub 2 de todo el acuífero a una Z2 de profundidad. En la parte superficial, por supuesto, la temperatura T sub 0 es la del medio ambiente. Bueno, este acuífero, cierto, está próximo, casi en contacto al foco caliente. Entonces, suponiendo que toda la temperatura del acuífero es constante T sub 2, y sabemos que está formado por residuos de roca, tiene poros, que está expresado por esta ecuación, poros con agua, y uno menos esa porosidad precisamente es la roca. Bueno, y además se sabe que la temperatura mínima útil del agua la vamos a llamar T sub 1, que está entre 40 y 50 grados centígrados. El gradiente de temperaturas con la profundidad es esta ecuación, se mantiene constante, la variación de temperaturas con la profundidad. Entonces podemos encontrar fácilmente la temperatura del acuífero, tomando en cuenta el T sub 0 de la superficie más el gradiente térmico multiplicado por la profundidad hasta llegar al acuífero. Se define la capacidad calorífica del acuífero. Como sabemos que el acuífero está formado por agua, además por roca, acá están los componentes: porosidad, densidad del agua, calor específico del agua. 1 menos la porosidad es la roca, densidad de la roca, calor específico de la roca, multiplicado por el espesor del acuífero. Bueno, entonces lo que queremos es obtener calor a través de un flujo de agua, ¿verdad? Para eso se hace la perforación y va a salir el flujo de agua caliente, que es la derivada del volumen respecto al tiempo. Esta agua va a estar a una temperatura T, desde la temperatura útil, más este término que corresponde a la diferencia de temperaturas T2 del acuífero menos la temperatura útil sobre 2. Bueno, y haciendo un balance en estado no estacionario entre que la velocidad de extracción de calor por el flujo igual a la velocidad de pérdida de calor del acuífero, tenemos esta ecuación, ¿verdad? Donde ese precisamente es el caudal de agua caliente, que hemos visto la definición derivada de volumen respecto al tiempo.
Bueno, entonces tenemos acá como es pérdida de calor del acuífero, tiene un signo negativo. Separamos las variables, tenemos esta relación, y aparece acá un T sub P, que es una constante de tiempo del acuífero, que se define de esta forma. El calor específico del acuífero dividido entre la cantidad de energía del agua caliente, ¿verdad? Por eso decimos que TP es inversamente proporcional a la velocidad de extracción de agua. De alguna manera está relacionado con la velocidad de extracción de energía, de calor. Entonces, para la integración de esta ecuación, tomamos en cuenta los límites. En un tiempo cero tenemos este valor, también en condiciones cero. En un tiempo t ya tiene un valor diferente. Entonces hacemos la integración y tenemos esta relación, ¿verdad? Y además, como sabemos que este valor θ es igual a la diferencia T2 menos T1 sobre 2, y que el calor útil, el contenido de calor útil se puede calcular a través de la multiplicación de ese calor específico del reservorio por el θ, entonces podemos llegar a la conclusión de que el calor varía de esta forma. Un calor inicial que va disminuyendo, multiplicado de forma logarítmica, se supone, por el término E a la menos tiempo sobre TP. En base a esta ecuación podemos definir lo que es la potencia térmica extraíble, ¿verdad? La variación de calor en el tiempo. Entonces eso va a ser igual inicialmente al calor inicial sobre constante de tiempo multiplicado por E elevado a la menos tiempo sobre constante de tiempo. Son ecuaciones fáciles e interesantes. Para ello, por ejemplo, se les muestra acá datos de la porosidad que puedan tener los distintos terrenos, desde arcilla hasta pizarra, y podemos hacer los ejemplos correspondientes. Acá tenemos un acuífero hidrotermal. Nos piden calcular la temperatura inicial y el contenido calórico por cada kilómetro cuadrado. Se sabe que la temperatura mínima útil, el T sub 1, es 40 grados centígrados, que el acuífero tiene 0.4 kilómetros de espesor y está situado a 3 kilómetros de profundidad. La porosidad de esta es de 5%, la densidad de las rocas de 2.650 kilogramos sobre metro cúbico y el calor específico de 240 joules sobre kilogramo grado Kelvin. En esa zona el gradiente térmico es de 35 grados centígrados por cada kilómetro, ¿verdad? Bueno, después nos dicen las aplicaciones que tiene que tener, en este caso, el acuífero, suponiendo que la temperatura en la superficie es de 15 grados centígrados. Y la tercera pregunta dice, ¿cuál es el valor de la constante de tiempo si se extrae un caudal de 190 litros por cada segundo y kilómetro cuadrado? Y finalmente nos piden calcular la potencia térmica que se puede extraer primeramente en el momento inicial y luego de 60 años de explotación. ¿Cuánto queda de la potencia térmica? Pero siempre considerando un caudal constante, es decir, 190 litros sobre segundo kilómetro cuadrado. Vayamos a la temperatura inicial del acuífero. Tenemos en base al gradiente térmico esta ecuación, la temperatura de superficie 15, el gradiente térmico 35, y el lugar donde se encuentra el lugar de inicio del acuífero es 3 kilómetros, y la temperatura sale 120 grados centígrados. Por otro lado, nos piden el contenido calórico inicial. Esta es la ecuación donde necesitamos calcular el calor específico del acuífero, cuya ecuación está acá. Describimos, tenemos la porosidad del 5%, la densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico, convertimos en este caso a kilogramos, se supone, sobre kilómetro cúbico. Luego tomamos en cuenta el calor específico del agua. Esta es la parte correspondiente a la roca, su densidad, también convertida, tomando en cuenta la conversión de kilómetros cúbicos a metros cúbicos. Luego tenemos también su calor específico multiplicado por el espesor y sale este resultado. Bueno, entonces reemplazamos en esta ecuación, acá, ¿verdad? Ya tenemos las diferencias de temperaturas, 120 la calculada y la temperatura útil, y nos sale 7.436 por 10 a la 16 joules sobre kilómetro cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver la aplicación en base a los resultados.
Cuando la temperatura es de 120 grados centígrados, esta puede aplicarse para calefacción, pero también para la generación de energía eléctrica. Respecto a la constante de tiempo, cuya relación es esta, ¿verdad? Tenemos el calor específico, tenemos los datos también acá. El caudal era en litros, lo vamos a convertir a metros cúbicos, por lo tanto sale 0,19. Multiplicados por la densidad del agua, su calor específico, y tenemos el constante de tiempo en segundos, de 1,17 por 10 a los 9 segundos, y aprovechamos en este caso el factor de conversión de segundos a años, entonces tenemos la constante de tiempo de 37.15 años. Y la potencia térmica está definida por esta ecuación. Entonces lo que hacemos inicialmente, ¿cuánto es el valor de la potencia térmica? En tiempo cero, entonces como acá EVA elevado a cero se va a convertir prácticamente en 1 y queda simplemente Q sub 0 sobre TPA, voy a obviar el signo. Entonces tenemos el Q sub 0 por unidad de área que hemos calculado y la constante de tiempo también en segundos. Y vamos a tener entonces un valor de 4,013 por 10 a la 7 watts sobre kilómetro cuadrado, que convertida en megawatts nos dice 40.13 megawatts por cada centímetro cuadrado. Y luego de 60 años, cuando T es igual a 60 años, se toma en cuenta el valor logarítmico, el E a la menos T, T es 60, TP 3714, y vamos a tener acá el valor de 1447. ¿Ya? 1447. No estoy tomando el signo acá, sin embargo, os recuerdo de que es negativo porque se está perdiendo en el tiempo. Pero en ese instante tenemos 1447 megawatts sobre kilómetro cuadrado. Si comparamos, inicialmente teníamos 40.13 y después de 60 años ya hay 1447, lo que quiere decir que se está agotando este recurso natural. Hemos hablado del segundo tipo de rocas secas calientes. Esta técnica aún no se está aplicando en el planeta, pero consiste en realizar perforaciones hasta 3 kilómetros hasta alcanzar precisamente la roca calefactora. Luego, por ese orificio se va a bombear agua a presión hacia el fondo y por efecto de la alta presión del agua se va a lograr la fractura de la roca, o sea, la hidrofracturación, idéntico, ¿verdad?, al fenómeno de explotación del petróleo. Luego se perfora más o menos algunos cientos de metros de la primera perforación, por donde se va a salir precisamente el agua caliente y vapor a través de las fracturas que se han formado por la fracturación de la roca. Bueno, estos proyectos geotérmicos tienen una vida útil más o menos hasta 30 años, entre 25 a 30 años. Su factor de planta es elevado, de 85 a 95%, y la instalación tarda más o menos de 2 a 5 años. Respecto a los impactos ambientales, es muy poco el impacto ambiental. Podemos mencionar que el impacto fundamental es la emanación del CO2 arrastrada con el vapor, pero que llega más o menos máximo a 380 gramos por cada kilowatt-hora de energía. Esto es muy poquito comparado con la emanación de CO2 de una planta de combustible fósil, un 5% simplemente de esa emanación. Respecto a las centrales geotérmicas, existen de dos tipos, las de central de flash simple. Vean, estas son las más sencillas y tenemos aquí el pozo de producción. Por aquí salen, por supuesto, se supone el vapor con ciertas sales. Primeramente llega un separador flash, del que el vapor que se separa del separador, el vapor obtenido del separador va a la turbina, hace girar la turbina y produce energía mecánica. Esta energía mecánica al generador, de ahí sale energía eléctrica. Por otro lado, del separador flash hay una solución salina caliente, además el condensador de la turbina, ambas se envían a torres de enfriamiento, y de aquí a piscinas hasta llegar a temperaturas menores a 50 grados para volver a introducir en el pozo de inyección. O sea, hay dos pozos, ¿no? Pozo de producción y pozo de inyección. Este tipo de trabajo se hace para evitar derrumbes seguramente o fenómenos de temblores que se puedan producir. Bueno, la de flash doble tiene dos turbinas, una turbina de alta presión, una turbina de baja presión. Nuevamente tenemos el pozo. En el primer flash vamos a separar el vapor de alta presión, va a accionar la turbina de alta presión y va hasta el generador, ¿verdad? Del flash 1 se separa, digamos así, la solución salina más vapor,
Esa separación va hasta un eyector de vapor y del eyector va al flash 2, donde también se va a separar la solución salina, pero sale un vapor de baja presión. Esto acciona la turbina de baja presión, que también da su energía al generador, y entre ambos, turbina de alta y de baja, produce energía eléctrica. Obviamente va a haber mayor rendimiento. Entonces, la solución salina del flash 2 y el condensado de la turbina 2 va a la torre de enfriamiento a menos 50 grados centígrados, a la piscina, y de ahí se va al pozo de inyección. Además de ciclos de simple y flash doble, existen sistemas geotérmicos que utilizan fluidos térmicos, centrales geotérmicas, ¿no? Esos fluidos térmicos son normalmente hidrocarburos, que puede ser propano, normal butano, isobutano, isopentano. Bueno, acá mostramos eso. Tenemos el pozo de producción, sale el vapor más el fluido caliente agua, circula por una tubería, por un intercambiador de calor, ¿verdad? Su condensado va a salir por la parte inferior, pero en el intercambiador de calor, vean, va a vaporizar a un hidrocarburo, al que hemos mencionado. Entonces el vapor y gas del hidrocarburo acciona la turbina, ¿verdad? Y esta turbina, la energía que produce va hasta el generador para lograr energía eléctrica. El condensado del hidrocarburo se enfría por intercambiador de calor y vuelve a bombearse al intercambiador. En cambio, el vapor condensado va a la torre de enfriamiento, nuevamente a la piscina a menor de 50 grados, y va al pozo de inyección. Entonces, ven, es interesante, se está utilizando un segundo ciclo, en este caso de un hidrocarburo. El primer ciclo va a ser del vapor, que se obtiene del pozo de producción. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué recursos tenemos en Bolivia? Los técnicos que más estudiaron fueron japoneses, jóvenes japoneses que vinieron a Bolivia y lograron hacer estudios en la zona de Potosí, Uyuni. Entonces ellos lograron estudios utilizando sensores remotos de satélites, el famoso satélite Terra. Lograron la datación de las rocas volcánicas para saber su edad. Además, lograron hacer la geoquímica de distintos lugares. En este caso vamos a ver, acá tenemos una confusión. Ya saben que nuestra clase es en directo, ¿verdad? Entonces vamos a corregir, no es de pueblos, se supone que está en los pueblos, pero es de suelos, geoquímica de suelos. Entonces ellos mostraron, logrando, por ejemplo, las temperaturas en el salar de Empexa, ven, muy promisorio, hasta 200 grados centígrados. En Pastos Grandes, a Baroa Sur, mayor a 140 grados centígrados. En Salar La Laguna, mayor a 120. En Colchacá, mayor a 80, y en Agua de Castilla, mayor a 60. Además, ellos han lograron identificar varios fumarolas, manantiales, etc. La fuente termal Toa en Pexa, la fuente termal La Laguna, el manantial Pastos Grandes, manantial Agua de Castilla, manantial Ojos de Agua en San Juan, entre los más importantes. Y luego de haber estudiado esto, nos hicieron una recomendación de construir una central geotérmica en la zona del salar de Empexa, que es, quién sabe, el que más vemos acá, más promisorio, es verdad, alcanza hasta 200 grados centígrados. Y nos decían que podemos obtener una potencia de 15 megawatts, ¿verdad? 3.2 megawatts por cada pozo. Bueno, se podía conseguir de 26.7 toneladas métricas por hora de vapor, 203 toneladas métricas por hora de agua caliente, y que la presión en boca de pozo alcanzaba 3.65 bares, casi 4 veces la presión atmosférica. Si tenemos que hablar también del proyecto La Laguna Colorada, ya en 1970 lograron perforar 5 pozos, con los cuales dijeron que habían calculado los técnicos que se podía conseguir hasta 300 megawatts. No sé si bien medidos, ¿verdad? Actualmente, con el anterior gobierno, lograron tener planes de desarrollo, ¿verdad? El famoso campo geotérmico Sol de Montaña. Querían producir en la primera etapa 50 megawatts y una segunda etapa de 50 megawatts. En total, 100 megawatts. Y este proyecto estaba ubicado en el sur y Norlipes de Potosí, al sur de la Laguna Colorada. Bueno, esperemos que se pueda retomar todos estos proyectos y se pueda aprovechar esa energía.
Ese sector es muy rico en energía geotérmica, muchachos. Bueno, como ven, interesante. Así que, por favor, a leer más sobre este tipo de energía. Bolivia es rico en todo tipo de energías. Y a la siguiente vamos a ver la última energía alternativa, y con lo cual vamos a llegar ya a cumplir el tema energético de nuestra materia para después programar el primer examen parcial. Bueno, jóvenes, hasta luego.